que se manifiestan como de defectos de la pared abdominal. Hemos hablado de gastrosquisis y onfalocele, la importancia del diagnóstico prenatal y los recursos que, que tenemos en el diagnóstico prenatal, en el apoyo diagnóstico prenatal, para poder saber si un niño está llegando con alguna malformación eh, congénita y determinar si es onfalocele o es gastrosquisis. Es importante que sepamos qué es lo que eh, el niño padece y investigar si se trata de un onfalocele, si viene con malformaciones cariosómicas y qué tipo de malformación cromosómica es, ¿no? Hemos hablado de en la gastrosquisis un defecto que se encuentra generalmente a la derecha del ombligo, que no, cuyo defecto no supera los 4 centímetros de diámetro, ya por donde se visera eh, intestino delgado, estómago, intestino grueso, pero nunca el hígado. Es un defecto cuyas vísceras o intestinos que están fuera de la cavidad abdominal no están cubiertos por ninguna membrana y están afectados por una serositis intensa debido a que han estado o se han estado nadando en el líquido amniótico, y la acción tóxica del líquido amniótico, que muchas veces está el niño meconiado, y además el efecto tóxico pues hace de que la pared intestinal esté acartonada, friable y cubierta de fibrina. Ya. Entonces, otra de las características es que factores ambientales y algunos hábitos pues pueden ser la causa o tienen que ver o se asocian con esta malformación. El consumo de bebidas alcohólicas, de drogas y de algunos medicamentos eh, es un factor importante que se toma en cuenta para explicar la presencia de este defecto. Ya. También el peso, el peso del bebé, siempre son de bajo peso, y también está incluida la edad de la madre. No es más probable que se presente este defecto o es un factor que tiene que ver las madres jóvenes, adolescentes. No vienen acompañados de malformaciones congénitas asociadas. Puede haber por el pequeño diámetro del defecto, puede haber tal vez presión sobre las asas intestinales y puede haber una atresia intestinal. Después hemos visto las características del onfalocele, que es un defecto que está incluyendo al cordón umbilical, está cubierto por unas membranas, una doble membrana de amnios y de peritoneo, y que son defectos que pueden ser pequeños o grandes defectos que dan salida a todas las vísceras abdominales, incluyendo el hígado. Entonces, esa sería la diferencia. El tamaño se encuentra es central, incluye el cordón umbilical, y también no está asociado a factores de riesgo, pero está asociado a malformaciones cardíacas y de otros sistemas, y en un 30% está asociado a cromosomopatías como la trisomía 18 y la trisomía 13.
alguna vez puede estar asociado con la trisomía 21. Bueno, hemos visto también cómo hacer para saber si un niño con falocel está viniendo con alguna de estas cromosomopatías. Se hace un cultivo de líquido amniótico a través de una amniocentesis y se hace un mapeo cromosómico donde vamos a ver de qué, si viene con alguna trisomía, que son trisomías graves que hacen que no haya compatibilidad con la vida. Algunos niños, la mayoría mueren antes de nacer o en los primeros días después de nacidos y tienen defectos muy importantes. Lo más importante es que vienen con un retardo mental severo y algunas malformaciones estéticas que hacen que sea difícil mmm, la vida después de recuperar. No sé, no se puede explicar si es ético que a estos niños con cromosomopatías se los tenga que someter a una intervención quirúrgica cardíaca para prolongarles la vida, ¿no? Bueno, hemos visto los procedimientos que se utilizan para poder reparar estos defectos eh, y el éxito que se tiene actualmente. Ahora vamos a hablar, ¿alguien quiere hacer una pregunta sobre el tema anterior o alguna observación? Doctor, le hago una pregunta. ¿En la onfalocele hay la protección del hígado y en la gastrosquisis no? ¿O es al ¿Cómo? contrario? En la onfalocele sale parte del hígado, ¿no? Y en la gastrosquisis no, ¿o es al No, contrario? no, pues el defecto de la gastrosquisis es muy pequeño, es de menos de 4 centímetros. Puede dar lugar a salida de parte del intestino, pero no el hígado, porque es pequeño, mientras que en onfalocele el defecto es grande, mayormente es grande, y y puede, puede dar salida a todas las vísceras, intestino delgado, intestino grueso, estómago y a veces el hígado, ¿no? Ok, doctor, gracias. Bueno, ahora vamos a ver un tema de, de un defecto del conducto inguinal que es muy frecuente y generalmente se dice que es la patología que con mayor frecuencia se ve en las interconsultas o eh, el, la patología que más frecuentemente operamos los cirujanos pediatras, ¿no? Y tiene la importancia este tema porque ustedes tienen que conocer, inclusive algunos médicos especialistas no conocen algunas características de este defecto en el niño. Ya, la hernia inguinal y las variedades que pueden presentarse por defecto o persistencia del conducto peritoneo vaginal son muy diferentes a las que se presentan en el adulto. Y eso vamos a ver ahora, ¿no? Tenemos que la hernia inguinal es una hernia que tiene sus características importantes y es importante que ustedes conozcan y cómo se hace el tratamiento y cómo se soluciona el problema, ¿no? La hernia inguinal en el niño es la persistencia del conducto peritoneo vaginal. Como van a ver, yo aquí les voy a mostrar algunos datos que yo he sacado he buscado en el internet y en algunos trabajos. Hay un mal concepto de lo que es la hernia inguinal en el niño. Vamos a ver acá eh, qué es una hernia inguinal. En términos generales, la hernia como concepto es la protrusión o salida de algún tejido a través de un orificio natural o por debilidad en la pared de la cavidad en la que normalmente se encuentra. Eso es en general.
pero específicamente la hernia inguinal en niños es debido a la persistencia del conducto peritoneo vaginal, ¿ya? Que puede ser parcial o total. Es un conducto que comunica el abdomen o la cavidad abdominal con el escroto, por el cual descienden los testículos, llamado proceso vaginal o conducto peritoneo vaginal. En condiciones no adecuadas, este proceso vaginal o el trayecto que deja el descenso del testículo desde el retroperitoneo hacia el escroto, al bajar, arrastra la pared posterior del peritoneo y forma un conducto que se llama divertículo peritoneal y que desciende hasta el escroto y debe cerrarse. Pero en algunos casos este conducto no se cierra y se convierte en una hernia inguinal, ¿no? Bueno, vamos a ver los conceptos que he encontrado en algunos textos y en internet, ¿no? ¿Qué es una hernia inguinal? Y dice, una hernia inguinal se produce cuando una sección del intestino, en el niño, ¿no? Cuando una sección del intestino sobresale a través de una zona débil de los músculos abdominales. Eso no es cierto. Se observa una protuberancia blanda por debajo de la piel donde se produjo la hernia. Una hernia que se produce en la zona de la ingle se denomina hernia inguinal. Tampoco es en la zona de la ingle. Entonces, otro concepto, por ejemplo, aquí dice, una hernia se puede desarrollar durante los primeros meses de vida de un bebé a causa de una debilidad de los músculos abdominales. Esto es falso, ¿no? Otro concepto que dice, a medida que un feto de sexo masculino crece y madura durante el embarazo, los testículos se desarrollan en el abdomen y después descienden hacia el escroto a través de una zona denominada canal inguinal. Poco tiempo después de que el bebé nace, el canal inguinal se cierra y evita que los testículos regresen hacia el abdomen. Si esta zona no se cierra completamente, una asa intestinal puede moverse al interior del conducto inguinal a través de una zona debilitada de la pared abdominal inferior y producir una hernia. Eso no es cierto. En la hernia inguinal, en el niño, no hay una debilidad, ninguna debilidad en la pared eh, abdominal inferior. Es otro tipo de concepto el que es real en la hernia del niño, ¿no? Bueno, si bien las mujeres no tienen testículos, se posee un canal inguinal por lo cual también puede desarrollar hernias en esta zona. Es un conducto inguinal en la mujer, igual que el conducto de peritoneo vaginal en el niño, pero se llama conducto de núcleo. Y eso vamos a ver ahora. Entonces, estos conceptos están mal, yo creo que no están bien o no han sido subidos o publicados por médicos pediatras porque es falso el concepto, ¿no? Aquí dice, la hernia inguinal ocurre cuando los órganos, aquí está la fuente de referencia, se dice la hernia inguinal ocurre cuando los órganos o el tejido abdominal se forzan a través de una área débil de la pared abdominal y pasan a través de esta. Eso es falso. La pared abdominal está formada de grasa y músculo, mantiene a los órganos en su lugar. La hernia podría contener líquido, tejido del abdomen o parte de un órgano. Eso no es cierto porque la, la hernia en el adulto puede ser a causa de la debilidad de la pared abdominal, más que todo del conducto inguinal, en su fascia transversalis, que es la parte del conducto inguinal, ¿no? Tal vez los estoy confundiendo un poco, pero vamos a ver. La hernia, esta es la definición correcta. La hernia inguinal corresponde a la persistencia del conducto peritoneo vaginal
en el niño o del conducto de Nuke en la niña. Eh, este es un defecto del desarrollo por persistencia del conducto peritoneo vaginal en el hombre, lo que se convierte en un saco y contenido persistentes al nacer. Persistencia del conducto de Nuke en la mujer. ¿Cómo se produce este conducto peritoneo vaginal que debería cerrarse antes del nacimiento del niño? El proceso vaginal que da origen a la hernia inguinal indirecta en los niños ya está presente en el feto en desarrollo ya desde las 12 semanas. Es un proceso este proceso es un divertículo peritoneal, como les decía, que se extiende a través del anillo inguinal interno, desciende por el conducto inguinal hasta llegar a los testículos, hasta el escroto, en el séptimo o octavo mes de gestación. Una parte del proceso se adhiere al testículo a nivel de su salida del abdomen y es traccionado hasta el escroto con el testículo. Este proceso luego se convierte en la túnica vaginal del cordón. Ya, entonces, la porción del peritoneo que se llama proceso es el peritoneo y el testículo baja desde el retroperitoneo y arrastra consigo una parte del peritoneo y se llama proceso vaginal. Llega hasta el escroto y debe cerrarse ese conducto, pero en algunos no se cierra, ¿ya? Eh, Debido a que los vasos testiculares, o sea, los elementos del cordón y el conducto deferente o el, el, el conducto deferente eh, son retroperitoneales, pues salen por el anillo interno detrás del proceso. Es consecuencia en un saco herniario formado por el proceso vaginal y se encuentra delante de los elementos del cordón, los vasos herniarios y el conducto deferente, ¿no? Bueno, tal vez no están entendidos, pero aquí vamos a ver bien que esta persistencia del conducto peritoneo vaginal eh, puede dejar pasar líquido a través del conducto hasta el testículo y se mantiene permeable este conducto, permitiendo que el líquido entre al escroto y luego, cambiando de porción, este líquido puede volver al peritoneo. A esto se llama hidrocele comunicante. Puede variar por la posición, el esfuerzo, el llanto durante el sueño, y esto indica que es un proceso definitivamente permeable. Entonces, el hidrocele comunicante debe ser considerado como una hernia porque tarde o temprano por este conducto va a salir del intestino. Entonces, la persistencia de la permeabilidad de todo o parte del proceso vaginal o el conducto peritoneo vaginal se asocia a varios defectos que son los siguientes: una hernia inguinal indirecta, la hernia inguinoescrotal, hidrocele no comunicante, hidrocele comunicante o un quiste del cordón espermático. Vamos a explicar bien para que ustedes no tengan ninguna duda. El canal de Nuke en la mujercita está formado por una pequeña evaginación del peritoneo parietal a través del anillo inguinal hacia el interior del canal inguinal, acompañando generalmente el ligamento redondo en las mujeres, que equivale al proceso vaginal en los hombres. La falta de cierre de este conducto, que habitualmente tiene lugar donde el primer año de vida en la mujercita, da lugar a la aparición de hernias inguinales o quistes o hidroceles en el conducto inguinal, que es el conducto de Nuke, a nivel de los labios mayores, y que generalmente eh, contienen la trompa de falopio la trompa o el ovario, ¿no? O sea que eso vamos a ver también en la mujercita. A esto,
a este aumento de volumen por persistencia del conducto del NUC y que tiene un contenido líquido, se llama hidrocele de NUC. Cuando existe la trompa o el ovario, pues se llama hernia inguinal. Vamos a ver cómo se proyecta todo esto y cómo sucede. Aquí tenemos una hernia inguinal en una mujercita o un quiste de NUC. ¿Ya? Aquí tenemos un quiste de NUC que ha ocupado todo el largo de los labios mayores, deformándolos y se ven de este aspecto, ¿no? Bueno, para que entienda todo lo que les he dicho, seguramente han quedado algunos conceptos todavía en el aire. Esta, digamos, es la cavidad abdominal donde se encuentran todas las vísceras abdominales. Y esta parte de acá es el retroperitoneo. Al descender el testículo, su desarrollo embrionario, va a arrastrar un divertículo peritoneal hacia el fondo del escroto y luego este proceso vaginal, se llama así, se oblitera o se cierra y esto es lo que ocurre normalmente, ¿no? El testículo está en el fondo del escroto, el conducto cerrado y el testículo con su túnica vaginal que lo cubre. Si durante el descenso el testículo arrastra el peritoneo o el peritoneo vaginal, desciende el testículo al escroto, pero se llena de líquido y luego se cierra, a eso se llama hidrocele no comunicante. Cuando desciende el testículo y baja este conducto peritoneo vaginal y no se cierra, quedando un espacio por donde entra líquido y sale, o sea, hay una comunicación con la cavidad peritoneal, se llama hidrocele comunicante, que hay que considerarlo como una hernia porque tarde o temprano se va a meter el intestino a este saco herniario. Si durante el descenso del testículo, el testículo desciende, luego se cierra parcialmente y queda una parte de este conducto peritoneo en la zona inguinal, se llama hernia inguinal. Pero si persiste abierto, dando posibilidad de descenso del intestino hacia el escroto, se llama hernia inguinoescrotal. Aquí vamos a ver otros ejemplos, ¿no? Baja el testículo y se cierra el conducto, eso es normal. Cuando baja y se cierra el conducto por debajo, queda un saco herniario y que permite la entrada del intestino, se llama hernia inguinal, porque está hasta la región inguinal. Pero si este problema de falta de cierre llega hasta el escroto, se llama hernia inguinoescrotal, ¿no? O hernia inguinal completa también. Cuando desciende el testículo y al cerrarse queda una porción de líquido, una parte de líquido en el trayecto del conducto peritoneo vaginal, vamos a llamar quiste de cordón. Está cerrado por encima y por debajo y este hidrocele pues se va a absorber lentamente en un año aproximadamente. Bueno, aquí tenemos una persistencia del conducto peritoneo vaginal bastante delgado, pero por donde entra líquido hacia el escroto, hacia el testículo, y puede disminuir con la posición, el esfuerzo, el llanto. A esto se llama hidrocele comunicante. Bueno, seguramente algunos conceptos no están bien claros. Aquí tenemos otro ejemplo normal. Este es el hidrocele no comunicante porque se ha obliterado por encima. Este es el hidrocele comunicante porque
varía con la posición del niño y el esfuerzo. Es el quiste de cordón. Esta es una hernia inguinal y esta es la hernia inguino-escrotal completa. Bueno, aquí tenemos muchos ejemplos ya en la realidad. Digamos, tenemos un testículo normal, un hidrocele no comunicante, porque no se comunica, un hidrocele comunicante y aquí un quiste de cordón. Bueno, estas son las que ustedes deben saber bien porque han de llevar en cirugía los elementos que conforman el conducto inguinal. Y vamos a ver cuál es la diferencia entre la hernia inguinal en el niño y el adulto. La pared posterior o interna está formada por la fascia transversalis, que en el adulto puede haber una debilidad de esta fascia, provocando la protrusión de elementos o intestinos o de vísceras hacia el conducto inguinal, pero es de la pared posterior, por debilidad y por el esfuerzo. Muchas veces hay gente que trabaja levantando cosas pesadas y se puede producir una herniación del intestino a través de esta debilidad de la parte de la pared posterior o interna o piso del conducto inguinal. ¿Ya? Entonces, esa es la diferencia en la hernia inguinal en el niño y en el adulto. Este es el conducto inguinal. Aquí está el orificio inguinal interno, el orificio inguinal externo, por donde ha quedado permeable, y vamos a ver que tenemos aquí el saco herniario, esto es el saco herniario, y aquí los elementos del cordón con el conducto deferente que baja hacia el escroto. Aquí tenemos varios dibujos que nos muestran cómo se forma la hernia inguinal. Este es un hidrocele comunicante. Este es un hidrocele comunicante. Aquí tenemos el hidrocele no comunicante. Ustedes van a ver cuando reciban a los recién nacidos en el hospital donde vayan a hacer su internado, muchos niños nacen y se ve un aumento de volumen en la región escrotal por presencia o a expensas de contenido líquido. Y por transiluminación vamos a poder ver, constatar o confirmar este diagnóstico de hidrocele no comunicante. Aquí tenemos un hidrocele en el niño, un hidrocele no comunicante. El líquido se ha quedado y luego se ha obliterado el conducto peritoneo vaginal y se puede confirmar con un procedimiento que es la transiluminación. Aquí tenemos un hidrocele a tensión en un recién nacido que todavía tiene sangre aquí. Este niño lo llevaron al consultorio envuelto en unos pañales desde su nacimiento, o sea, desde la clínica, y lo operamos y tenía parte de hernia inguinal o hidrocele en ambos testículos a presión, tenía torsión de ambos testículos. Se pudo salvar uno, pero el otro tuvimos que extirparlo porque estaba necrosado. Aquí hay un procedimiento de transiluminación para verificar el contenido líquido del intestino a través de una linterna que se coloca por debajo del escroto. Aquí tenemos otro, aquí tenemos una linterna y se ve cómo está con gran contenido líquido. Es un hidrocele. Aquí tenemos un hidrocele. Esta es una fotografía de un hidrocele no comunicante porque está cerrado por encima y tenemos el fondo del conducto peritoneo vaginal totalmente lleno de líquido. Se ven la vascularización de este hidrocele. Hay médicos que cuando ven esto llaman a la enfermera y puncionan y sacan el líquido. Eso no debe hacerse porque al puncionar puede lastimar o lesionar estos vasos y producirse un gran hematoma o pueden introducir líquidos dentro
el hidrocele y se puede provocar un gran absceso, ¿no? Entonces hay que dejar, eso se va reabsorbiendo hasta el año. Si no se reabsorbe este líquido, pues hay que operar después del año para sacarlo, pero nunca pulsionar el hidrocele. Bueno, eh, ya yéndonos a la práctica, estas hernias de la región inguinal y escrotal o la variedad, ya sea un hidrocele o comunicante o un quiste de cordón, tal vez están entre los trastornos más comunes que atendemos los pediatras o cirujanos pediatras, y aquellos que no son cirujanos, pues con frecuencia se ve que cuando reciben un niño con una hernia, tratan de reducir la hernia, meter el intestino dentro de la cavidad peritoneal, y ocurre de que no lo pueden reducir y se dematizan y luego son hernias no reductibles. Se produce una incarceración y luego una estrangulación que ya se va a convertir en una emergencia porque puede perderse parte del intestino o perder el testículo. Entonces, este es el verdadero concepto de la hernia inguinal en el niño, ¿no? Es la persistencia del conducto peritoneo vaginal, y que es más frecuente en los niños prematuros porque no han terminado de descender los testículos o no se cierra el conducto peritoneo vaginal. Aquí tenemos una hernia inguinal. Se ha cerrado por debajo, pero se encuentra en el conducto peritoneo vaginal, en el trayecto del conducto inguinal, un aumento de volumen por donde entra el intestino. Entonces se llama hernia inguinal. Aquí tenemos esa hernia inguinal en la mujercita. Aquí una hernia inguinal no llega hasta el escroto, es una hernia inguinal en un varón. Aquí tenemos una hernia inguinal en un varón y aquí se ve cómo penetra el intestino dentro de este conducto a través del conducto peritoneo vaginal, provocándose la hernia inguinal. Ahora, la hernia inguinal en los adultos ya es por debilidad de la pared abdominal, ¿no? Del piso del conducto inguinal o la fascia transversalis, que porque generalmente tienen algunos, trabajan en algún lugar donde se necesita el esfuerzo físico, se va a producir por debilidad de esta fascia transversal una hernia que entra directamente de la cavidad peritoneal por el piso o la pared posterior del conducto inguinal. Aquí vamos a ver que es una persona que está haciendo esfuerzo y puede producirse la hernia inguinal directa. Ahora, otra cosa que tiene que saber, que la hernia inguinal del niño en pediatría se llama hernia inguinal indirecta, porque baja desde el peritoneo, desde el retroperitoneo hasta el conducto inguinal. En el adulto, la hernia inguinal es directa, porque va directamente de la cavidad peritoneal o abdominal hacia el conducto inguinal a través de una debilidad de la pared o piso del conducto inguinal. No sé si se han fijado ustedes que la mayor parte de los médicos eh, ponen una malla. Si ustedes han entrado a ayudar a algún cirujano, para reforzar esa pared debilitada o la fascia transversalis, se coloca una malla para evitar que recidive la hernia. En el niño no es necesario la colocación de esta malla, porque no se trata de la debilidad de la pared, sino la persistencia del conducto peritoneo vaginal. Bueno, cuando tenemos una hernia, es más frecuente la hernia inguinal al lado derecho, en un 60%. La hernia inguinal en el lado izquierdo se ve en un 20%, y la hernia inguinal bilateral se ve a otro 20%.
Entonces, cuando hay una hernia inguinal en el lado izquierdo, que no es frecuente, el cirujano se siente con la necesidad de explorar el lado derecho para ver si no hay una hernia bilateral. Algunos no están de acuerdo con la exploración y piensan que es una cirugía innecesaria, ¿no? Pero cada uno tiene su criterio y depende del caso. Cada uno tiene que tomar su decisión por la experiencia que se tiene. Las hernias inguinales tienen una frecuencia entre 1 a 5 por cada 100 nacidos vivos. Tienen una incidencia mayor en los recién nacidos prematuros, 2 o 3 veces mayor que en el resto de los niños. Es 9 veces más frecuente en los varones que en las niñitas. El 60% de las veces se produce en el lado derecho, el 20% en el lado izquierdo y el 20% es bilateral. ¿Cómo se manifiesta la hernia inguinal y cómo nosotros vamos a hacer el diagnóstico? Y es lo que ahora me corresponde transmitirles a ustedes, porque ustedes en la consulta externa tienen que saber diagnosticar una hernia inguinal y cómo hacer para reconocer si es un hidrocele no comunicante, un hidrocele comunicante o es una hernia inguinal. ¿Y qué es lo que se debe hacer? ¿Cómo se debe examinar? Yo veo con mis alumnos, con mis internos en la consulta externa, eh, de algunos hospitales de primer nivel nos mandan como interconsulta y vemos que ya lo han manoseado mucho el conducto inguinal y se produce una tumefacción por edema y tenemos que eh, lograr reducir esto para evitar una cirugía de emergencia, porque lo mejor es hacer una cirugía programada y retirar este conducto peritoneo vaginal que ha quedado como un saco herniario, ¿no? Entonces hay que hacer una técnica, hay que tener una técnica. Primero, antes de tocar el testículo, hay que presionar sobre el conducto inguinal para evitar que el, el, el testículo suba o no se produzca la, el examen eh, conveniente, ¿no? Bueno, aquí vamos a ver, este es un diagnóstico por ecografía de una hernia inguinal, aquí también. ¿Y qué es lo que pasa? ¿Cómo se encuentra la hernia? Cuando la hernia ha sido mal maniobrada, pues puede producirse una disminución del riego de la perfusión o de la circulación venosa, produciendo un edema en la zona del saco herniario y del conducto inguinal, lo que se llama encarcelada o hernia encarcelada o irreductible. Este aumento de volumen en la región inguinal